La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Muy buenas tardes a todos ustedes. Estoy haciendo una prueba de sonido. Agradezco me confirmen. Bien, ahora sí, muy buenas tardes a todos ustedes. Mi nombre es Facundo Molina de MolFX. En esta sesión, semana a semana, de los días lunes a las 6 p.m. Nueva York, nos encontramos por este espacio junto con XTV a compartir nuestro análisis de lo que entendemos va a ser relevante en la semana. Brindamos nuestra opinión de la apertura semanal, de lo que impactó ciertamente los diferentes mercados, índices, metales, commodities. También luego compartimos lo que entendemos será de relevancia en el calendario económico y por último visualizamos en tiempo real activos, pares de monedas, ¿sí? Dando escenarios, posibles zonas de entrada, de cierre, movimientos tendenciales. Así que los voy a invitar a ir compartiendo a través de la parte de preguntas. Si quieren que veamos en el día de hoy alguna paridad en lo que es Forex o algún commodity o algún índice y brindemos también desde ya nuestro análisis. Para los que no me conocen, MolFX es una organización dedicada a la formación y capacitación de traders en los mercados bursátiles, en los mercados financieros. Desde el año 2005 venimos formando tanto a distancia como de forma presencial, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica. Hemos también estado en España en varias oportunidades y día a día compartimos con nuestros alumnos, colegas, opiniones y estudiamos este apasionante mercado, los mercados financieros en general. Así que bien, como les hacía mención al inicio, lunes a lunes nos hemos propuesto en este espacio compartir opiniones de lo que entendemos va a mover el mercado en las semanas y desde ya también lo que puede llegar a suceder a modo de oportunidades y direcciones de los principales pares. Así que, como todos saben, una semana que nos sorprendió con lo sucedido el fin de semana. Claramente esta explosión que se produjo en la petrolera estatal Aramco en Arabia Saudí fue la sorpresa del mercado y no para sorpresa nuestra, porque cuando se brindan estos movimientos en el inicio, claramente lo primero que impacta, lógicamente, es la apertura de los mercados asiáticos el domingo por la tarde aquí en Latinoamérica, en Argentina, que estamos atentos a lo que pasa con los mercados asiáticos. Bueno, rápidamente observamos gaps, huecos en varios de los principales pares de monedas. Cuando sucede este tipo de ataques, los activos considerados de refugio, ¿se escucha claramente? Yo escucho bien. Acá hay 2 o 3 personas que se fue el audio. ¿Escuchan el resto? Mariano me escucha, Juan Martín me escucha. También se escucha perfecto, muchísimas gracias. Bien, muchísimas gracias Jessica también, Mariano, Martín, Sebastián, por ahí no los nombro a todos, pero bueno, les agradezco. Es importante que estén atentos ustedes también, porque si no los leo, no sé si me están pudiendo escuchar. Bueno, como les decía, ¿no? Una semana que nos tomó por sorpresa esta explosión en la petrolera estatal de Arabia Saudí, Aramco, que lógicamente impactó en los mercados. Muchas veces sucede que cuando hay movimientos durante el fin de semana suele aparecer huecos o gaps de precios en la apertura de los mercados. En estos casos, cuando son hechos obviamente de ataques o que hacen al miedo, a la incertidumbre, se ve reflejado en los activos de refugio. Se observó como el oro y la plata iniciaron la semana con importantes huecos o gaps. También el yen y el franco suizo, 2 monedas que son utilizadas como refugio ante momentos de incertidumbre, también abrieron con importantes alzas y esto se visualizó lógicamente en la apertura de los mercados y también en varios de los principales centros financieros que tuvieron aperturas bajistas, más allá que pareciera que pasaron desapercibidos luego del resto de la sesión porque
casi todos los gaps, por no decir la totalidad, porque no los podía observar todos, fueron en su mayoría cubiertos. Esto es una de las cosas que observamos sobre todo en el mercado de monedas, un mercado de importante cantidad de volumen y que tiene características que lo tiende a ser el mercado eficiente. Y cuando se observan estos gaps o huecos de apertura, sobre todo en los inicios del mercado, estos gaps de quiebre, como le llamamos, suelen ser cubiertos en las principales horas. De hecho, nosotros tenemos nuestra estadística que en las principales 24 horas suelen ser cubiertos estos gaps y posteriormente, lógicamente, si no son cubiertos dentro de las siguientes 24 horas, es muy difícil que vuelvan a ser cubiertos. Así que bueno, una semana que arranca con incertidumbre, son muchos los analistas que dicen que es el inicio, que esto va a continuar y se puede extender. Veremos cómo son, como decimos, los tweets, los anuncios de diferentes lados del planeta, de Estados Unidos, desde Irán, ¿sí? Y obviamente en caso de que haya represalias. Sin duda, si se inicia un conflicto bélico, los mercados rápidamente nos lo van a mostrar y en algunos casos anticipar. Así que bueno, semana importante desde lo que implican bancos. De hecho, varios de los principales bancos tendrán oportunidad esta semana y el calendario económico estará atento a sus decisiones de política monetaria. Si ustedes van directamente a la plataforma, pueden observar dentro del calendario de la Xstation, ¿sí?, los diferentes datos a conocerse, la zona horaria, el país y el grado de importancia. De hecho, podemos observar que en la jornada de hoy, ¿sí?, dentro de las principales potencias o cercanas a las principales, alejando las 5 más grandes, desde Australia conoceremos las minutas de la reunión de la Reserve Bank of Australia a las 22:30. Entonces, todos aquellos que toman decisiones respecto al dólar australiano, si recordamos y recomendamos que al momento del anuncio se presentan alta volatilidad, se abren los spreads y no solemos recomendar la operatoria dentro de los primeros 5 minutos previos y hasta 10-15 minutos posteriores al anuncio. En la jornada de mañana sí serán varios los datos de relevancia a conocerse. Nosotros vamos a destacar la producción industrial en Estados Unidos a las 10:15 como dato de relevancia en lo que implica la sesión americana y posteriormente datos desde Japón, previos también obviamente a la reunión que tenga el Banco de Japón esta semana. A las 20:50 se conocerá balanza de comercio, exportaciones e importaciones el martes 17 de septiembre. Ya el miércoles y arrancando de alguna manera la parte fuerte de lo que es el calendario económico, tendremos algunos datos de relevancia desde Estados Unidos, pero seguramente se encuentren opacados por lo que se espere por la tarde. Vamos a anunciarlos a las 9:30, siempre hora de Nueva York, hora Argentina, estamos a la misma hora también. Se conocerá el permiso de construcción y el índice de construcción. Son dos datos relevantes, ¿sí?, que miden la actividad económica, pero en este contexto, en este día donde la tarde tenga el anuncio de la Reserva Federal, la famosa reunión más que esperada desde hace varios días, entonces el resto de los anuncios suelen bajar su incidencia. Sí vamos a destacar desde Canadá, sobre todo aquellos que operan el luni o el dólar canadiense, los precios al consumidor o la inflación minorista también a las 9:30 horas desde los Estados Unidos. Ahora sí, por la tarde tendremos seguramente el dato de relevancia y que entendemos mover a los mercados. Se espera, sí, la decisión de los tipos de interés y están, por decirlo de alguna manera, descontados una baja de 25 puntos en los tipos de interés de la Reserva Federal. Una baja de tipos que en los inicios del año estaba de alguna manera descartada, se hablaba de subas, después de mantener los tipos y ahora se habla de reducciones mayores, o sea, en principio y hoy 2 días antes, quiero decir, los analistas hablan de que 25 puntos ya están descontados por el mercado y puede que la Fed haga un decremento mayor y en vez del recorte de 25 puntos sea de 50. Estaremos no solamente atentos a lo que suceda en la decisión,
sino media hora más tarde de la conferencia de prensa de su presidente, ¿sí? de Powell, una persona que más allá que se ha cansado de hacer mención de que es un órgano independiente a la administración Trump, ciertamente está recibiendo presiones para que Estados Unidos reduzca los tipos de interés, un envión importante que desde ya necesita Trump para su reelección en los próximos comicios. Y como decíamos, no solamente tendremos la decisión de la Reserva Federal, sino a la tardecita noche tendremos también la decisión de tasas del Banco de Japón, ¿sí? Dato también de relevancia y a nuestro entender a tener en cuenta en una jornada que sin duda tendremos movimientos en los mercados. Vamos al día jueves, ¿sí? Y como decíamos, comienza de una manera importante y se prolonga el tema de publicación de datos. ¿Por qué? Porque acá los datos de relevancia vendrán desde Reino Unido. Conoceremos las ventas minoristas a las 5:30 en Inglaterra y más tarde a las 8 la tasa, ¿sí? Los tipos de interés del Bank of England a las 8 de la mañana, que entendemos el mercado estará atento a lo que sucede en un Reino Unido que no termina de decidir qué va a suceder con el Brexit, que tiene idas y vueltas, que ha removido a su primer mandatario, Theresa May dejó su lugar, Boris Johnson mucho más polémico y con una firme decisión de querer salir sí o sí del Eurogrupo a toda costa antes del 31 de octubre. Se le vencen los plazos, ¿sí? Y va también acumulando cada día votos en contra de su decisión. Así que jueves, día relevante, sobre todo desde la sesión europea y apuntando claramente a lo que suceda desde el Reino Unido. Más tarde, sí, por la mañana americana tendremos lo que suele ser habitual, que es el dato de desempleo a partir de las peticiones de desempleo semana a semana a las 9:30. Y después tendremos algunos datos, ¿sí? de ventas de viviendas existentes, ¿sí? Como relevante a tener en cuenta. Por último, y ya por la tardecita noche de Estados Unidos, a las 20:30, se conocerá el índice de precios al consumidor y la inflación base del IPC, de la inflación minorista en Japón. Vamos por último al día viernes, cerrando esta semana, que como decimos será la semana de los bancos y donde, como pueden visualizar, no hay datos de relevancia. Si esto mide el impacto, una lucecita verde es bajo impacto, dos lucecitas es medio impacto y en caso que tengamos las tres luces en color rojo, sí, ya estamos hablando de datos de alto impacto. Cuando vemos el calendario económico, sí, a nuestro entender y a modo de comentario, es relevante saber cuál va a ser el dato a tener en cuenta y en estos casos, cuando sí, ya pasaron miércoles y jueves los 2 días de datos de alto impacto, entonces sucede un viernes donde va a haber datos medios y cuando no hay datos de relevancia, sí, los datos medios suelen adquirir una mayor relevancia, pero claramente sí, no juegan un rol vital en lo que es la semana. Bien, dudas y comentarios respecto a lo que hablamos hoy del calendario económico y lo que entendemos se dará a conocer en la semana. Los leo atento, como también vale decir, no hay dudas. Mucho silencio el día de hoy, los animo por favor. Poco y nada. Bueno, avancen con todas las preguntas. Dicho lo que entendemos será de importancia en esta semana y como decíamos recién, la vista del mercado estará puesta en los principales bancos. Vamos a analizar un poco lo que viene sucediendo con los principales índices esta semana. La semana pasada estuvimos viendo el Dow Jones. Hoy vamos a ver un poquito todos los índices conocidos como el índice de volatilidad, que es el US 500, ¿sí? O el Standard & Poor's 500. En este caso y a través de la plataforma Xstation podemos observar, ¿sí? El contrato por diferencia como US 500, ¿sí? En donde se puede visualizar en gráficos semanales cómo
viene en una importante tendencia en dirección alcista. De hecho, como pueden observar en este momento, muy cerca de máximos históricos, con movimientos de ida y vuelta en zona de consolidación, pero siempre una tendencia mayor alcista que pueden ver claramente a partir de esta directriz de mínimos ascendentes. Este índice, que es también conocido como el índice de la volatilidad, nos viene mostrando 3 semanas al alza, y como pueden observar, la presente semana fue una semana que comenzó por debajo del cierre, ¿sí? Cuando vemos las velas japonesas, la base inferior, en caso de ser verde, fue la apertura, la base superior el cierre, y los pabilos son los máximos y mínimos de la sesión. Estamos en este caso en sesión semanal, y como pueden apreciar, la apertura fue por debajo del cierre. ¿Qué quiere decir? Hubo una apertura a la baja, y en este momento, sin todavía haber recuperado los niveles de la semana pasada de cierre, nos encontramos en tendencia alcista, que es un poco lo que hacíamos mención. Esto es el gap, o sea, todavía no cubrió, ¿sí?, el gap, que es la diferencia entre el precio del cierre del día viernes y el precio de apertura. Debería subir algunos puntos más para cubrir este gap. Ahora bien, sí que estamos observando cuando hay una presión bajista y se suele producir un cierre de este gap en las primeras horas, de hecho en las primeras 24 horas, ya pasadas las 24 horas nosotros entendemos que cae la probabilidad de cierre, y a medida que avanzan los días no podemos tener precisión de si finalmente se va a concluir cerrando este agujero que dejó el mercado en su apertura. Entonces, volviendo a esto, claramente nosotros nos encontramos con tendencia, ¿sí?, alcista y en zona de máximos históricos. Esto no quiere decir una compra, de hecho, por el contrario, estar atentos, ¿sí?, a que estamos ante un posible cierre de un ciclo. De hecho, desde el año 2008 y 2009 nos encontramos, por decirlo de una manera, ya con 10 años de alzas, y independientemente de los ciclos, es más probable que nos encontremos en una finalización que una continuación. Pero por otro lado, también el análisis técnico no nos da argumentos de que haya finalizado. Para esto lo que deberíamos ver es no nuevas alzas, ¿sí?, y el principio de bajas. De hecho, los analistas que estudiamos los mercados, quizás una de las cosas más difíciles de predecir es las finalizaciones de los ciclos. Si quieren observar, por ejemplo, algunos de los indicadores de fuerza relativa que miden la sobrecompra o la sobreventa del mercado, en este caso el Relative Strength Index, que se visualiza acá abajo, fíjense claramente que es un indicador que todavía se encuentra en la zona de 58, o sea, todavía tiene fuerza alcista, no nos demuestra, ¿sí?, que ha entrado una serie bajista, pero ciertamente se ha alejado, ha perdido fuerza de los máximos que ha llegado en la zona de principio del 2018, y más allá que se encuentre en niveles máximos superiores, ¿sí?, la cotización del activo mayores a esto que observamos en 2018, inicios y finales, fíjense que a pesar de lograr nuevos máximos, ha perdido fuerza. Esto se empieza a observar como una suerte de divergencia. Cuando comienza a divergir el indicador con respecto a la cotización, somos varios lo que en estas divergencias encontramos argumentos de posibles finalizaciones de tendencia. Ojo, no es una herramienta suficiente para la toma de decisiones y para en este momento vender, pero sí para ser cautos al momento de comprar. Si queremos agregar otro indicador que es muy utilizado al momento de ver también las divergencias, el MACD, el Moving Average Convergence y Divergence, y lo mismo mide la fuerza, y cuando también empieza a suceder una divergencia, y fíjense que tenemos algo similar a partir de la formación de máximos descendentes, ¿sí?, podríamos hablar que está perdiendo fuerza, ¿sí?, y cuando diverge el indicador respecto a la cotización son las primeras señales que nos indican que tengamos cautela al momento de entrar al alza. Esto se aplica tanto en el Standard & Poor's, el SPY, como le llaman algunos, como también algunos de los otros índices americanos, como también de otros lugares donde claramente se encuentra tendencia alcista. Por favor, acérquenme preguntas. Acá me preguntan
Juan Carlos me habla y me dice, ¿dónde se ve el valor? El valor se ve siempre sobre la derecha, ¿sí? Siempre la variable temporal se ve sobre el eje X y el valor sobre el eje Y. Fíjate si es claro, la unión de los puntos de cierres y el paso del tiempo nos va indicando lógicamente la cotización. Quizás, no sé, me habías preguntado hace rato y no había leído la pregunta. Pero bueno, esta es nuestra visión desde el punto de vista del Standard & Poor's. Estamos en máximos anuales, después de una apertura a la baja de lo sucedido el fin de semana y varios de los hechos económicos, y a la espera de lo que implique la Reserva Federal. Nosotros lo que estamos esperando, lógicamente, es una posible reversión de los niveles actuales. No están las señales todavía confirmadas, ¿sí? Recomendaríamos por debajo de los 22.790, 2.730, si posicionados en venta, o en caso de tomar posiciones en venta en este momento, estar ¿sí? con límites de pérdida muy cercanos a los máximos, con el objetivo de, ante un impulso al alza, tomar una decisión rápidamente de salida al mercado ante una posible continuación. Otra de las cosas que se puede observar, ¿sí? es la sucesión de máximos ascendentes dentro de una directriz. Estas directrices, ¿sí? como se ven en sentido alcista, son respetadas y también hablan de un movimiento de consolidación y posible detención, de posible decremento ¿sí? del recorrido. Así que la zona a tener en cuenta, obviamente, que va a ser la zona de 3.050, 3.065. No vemos por encima de este nivel ¿sí? Nuevos máximos ante un posible escenario bajista. El quiebre, lógicamente, de estos niveles deberíamos observar una aceleración del recorrido y claramente ¿sí? una prolongación de la dirección actual. Bien, preguntas, comentarios respecto a los índices. Si no, me gustaría ir un rato a los commodities, los cuales han tenido una importante apertura, un importante movimiento a la apertura, y ya lo puede estar observando, sobre todo lo que sucedió en el caso del crudo, del petróleo, ¿no? que se vio directamente afectado, y estos ataques hicieron reaccionar al precio, ¿sí? al alza, con importantes gaps que podemos ver. Vamos a observar, por ejemplo, el oil, ¿sí? que es el contrato por diferencia que mide el precio del Brent, aquel que es utilizado en Europa como referencia, y en este caso podemos observar una vela en sentido a la baja, ¿sí? pero muy cercano a la zona de apertura, y fíjense lo que decíamos hoy, luego de que el Brent cerrase cercano a los $62 el barril el día viernes, encontramos una apertura ¿sí? por encima de los 68, con una importante volatilidad de subas y bajas, ¿sí? que termina en sentido bajista, sin cerrar este hueco de precios, pero termina en sentido bajista muy cerca de su precio de apertura. Un activo, lógicamente, que se vio directamente impactado ante el suceso del fin de semana y ante una disminución, obviamente, en las reservas, ¿sí? Su precio se disparó y se disparó de una manera muy fuerte al alza. Tanto el Brent, que es cotizado como referencia en Europa, como el WTI o el West Texas Index, que es el tenido en cuenta en los Estados Unidos, el que cotiza como referencia en los Estados Unidos. Fíjense que el mantener un precio oscilando en una suerte de canal, donde venía con máximos descendentes en las últimas semanas, observamos desde el punto de vista de análisis técnico una apertura al alza, el cual en este caso terminó ¿sí? con un gráfico de vela alcista y con una volatilidad importante entre máximos y mínimos, pero lo que nos es importante es que este gap de apertura puede ser también considerado un gap de quiebre, y al haber quebrado la zona de 60-90, fíjense que el viernes pasado había cerrado la baja en la zona de 55 y esta semana abre al alza y dejando un hueco de mercado de relevancia, pero quebrando una directriz bajista y una importante zona de resistencia, ahora soporte en 60-90. Cuando suceden estos fuertes movimientos de apertura se lo conoce como gap de quiebre y podría dar indicio al desarrollo de una tendencia alcista mayor
en las próximas días y por qué no en las próximas semanas. Bien, dudas y comentarios respecto al petróleo, al oro negro, los voy leyendo mientras trato de sumar comentarios en otros activos. Sin comentarios, sin preguntas, estamos todos atentos ahí. ¿Seguro? Pues anímense. Mientras tanto, y ya avanzando un poco en el análisis de los diferentes activos, nos vamos a meter un poco en el mercado de monedas, ¿sí? Y en una jornada lunes, donde en un rato nomás se conocerá los datos de la Reserva de Australia, del Banco Central Australiano, y vamos a analizar un poco lo que viene sucediendo con el dólar australiano versus el dólar americano. Como pueden apreciar claramente y en estos momentos la tendencia es a la baja, son máximos descendentes con diferentes velocidades, entonces podemos ver en esta directriz punteada una línea claramente tendencial a baja de máximos descendentes, pero en el último tiempo estos máximos descendentes empiezan a perder cierta velocidad y por otra cosa, por otro orden de cosas quiero decir, podemos apreciar un doble intento en mínimos de hace muchísimos años. Fíjese que toca en dos oportunidades la zona de unos 0.6680, 0.6690. Si uno lo ve en gráficos diarios, esto lo que desde el punto de vista del análisis técnico, aquellos que estudiamos la psicología de masas y entendemos que se requiere un principio de confirmación antes de hablar de un cambio de dirección, podemos ver que hubo un primer intento, un retroceso y un segundo y hasta un tercer intento en niveles, ¿sí? Dando argumento a que cuando hay por lo menos dos zonas, ¿sí? dos intentos, desde análisis técnicos del chartismo se habla de doble suelo hasta triple suelo, y este neckline, que en este caso ¿sí? es de unos 100 pips, nos indica un movimiento similar, en este caso 130 tenemos, debería llegar ¿sí? estimativamente hasta la zona de 0.6930, 0.6940 como objetivo alcista. Esto cuando brindamos nuestros seminarios y clases tratando de estudiar análisis de mercados, nos basamos en los principios de Charles Dow que hablan de no solamente de la memoria de mercado, sino que el principio de confirmación. Fíjense que una tendencia alcista con importante velocidad, primero retrocede, luego vuelve a intentar quebrar y no puede, y un tercer intento recién muestra un sentido contrario en la dirección. ¿Esto qué quiere decir? Que tras varios intentos fallidos de mantener su tendencia mayor, como imposibilidad de continuación se observa un movimiento en sentido contrario. Para el lado del australiano y por encima de la zona de 68.90 nos ponemos al alza hasta la zona donde se encuentra esta media exponencial, ¿sí? De 200 periodos en gráficos diarios y posteriormente la línea directriz entre 0.6970 ¿sí? y 0.6990 como zona importante de relevancia ¿sí? y objetivo para los próximos días, los cuales, atentos y dependiendo del anuncio del Banco Central de Australia, el movimiento lo puede dar dentro de algunas horas. Bien, todos atentos por ahí. Comentarios, preguntas, algún activo que deseen incorporemos en nuestro estudio de hoy. Mucho silencio. Me imagino que bien, acá el CIDES me suma si podemos ver el euro GBP, esa cotización de la moneda de la eurozona y la libra esterlina, y con gusto le vamos a dar pie y es un modo de mimo a la gente que se anima a preguntar y a nosotros nos agrada mucho poder responder. Fíjense, en este momento nos encontramos viendo esta paridad, ¿sí? Donde tiene al euro en su numerador y a la libra en su denominador. Una paridad, ¿sí? Que años anteriores mantenía cierta relación y obviamente esta relación se ha alejado, ha empezado a desaparecer y sobre todo a partir de lo que sucedió en el Brexit, ¿no?
Entonces, este quiebre, ¿sí? De esta paridad, y hoy se ve con una suerte de diferencia de velocidad, nos trae una lateralización que en su momento, si lo observamos claramente después de una importante suba, y fíjense lo que hablamos hoy con respecto a los movimientos del mercado. Fíjense que el año 2014 venía fuertemente a la baja, tuvo un primer intento, recuperó, un segundo intento, recuperó, y un tercer intento y recuperó. Este patrón, que nos gusta mucho a los analistas técnicos, se conoce como cabeza y hombros invertidos. ¿Sí? Fíjense si se los grafico para que lo puedan observar más claramente. Acá tendríamos el primer hombro, luego tendríamos el inicio de la cabeza, desde la zona de los hombros, con un mínimo por debajo del hombro, y en la tercera medida es un tercer intento de querer continuar sin poder hacerlo. Este patrón es un importante patrón de cambio de tendencia y se manifiesta en 3 intentos de querer continuar sin poder hacerlo, y la señal de entrada es cuando quiebra la zona de cuello o neckline. En este caso quebró la zona de cuello e inició un movimiento alcista, corrigió y prolongó con mayor velocidad hasta las zonas actuales, hasta la zona actual, ¿no? Fíjense que desde el año 2016 hasta la actualidad se encuentra en zona lateral, ¿sí? Entre la zona de 92.90, 93 y la zona de 0.85. Y estos movimientos de recorrido de ida y vuelta se fueron produciendo en un patrón que todavía no está confirmado. Van a ver que por acá tenemos trazado Fibonacci y la zona del 38.2, que respondió en 2 oportunidades. Los máximos, hablando de la memoria de mercado, que respetó en 3 oportunidades. Y en este momento nos encontramos en una figura inconclusa. Puede tratarse de una suerte de triángulo simétrico que ya ha quebrado y podría estar formando el pullback. Deberíamos ver un movimiento fuerte al alza, en este caso, ¿sí? Como consecuencia de una debilidad de la libra y un fortalecimiento del euro, desde lo que implica la parte fundamental. Pero si no se da este pullback, podría también tratarse de una especie de triángulo ascendente. Estos triángulos ascendentes, si a partir de respetar una zona, acá lo vamos a trazar, a partir de respetar una zona de resistencia muy fuerte, en este caso es 0.93, 0.9290, ¿sí? Se concluye y se prolonga con una zona de máximos ascendentes y podría indicarnos una continuación de la dirección quebrado 0.93. Ahora bien, ¿cuál es el escenario o la antítesis de todo esto? El quiebre de este nivel de 0.8480, 0.85, que tiene estos máximos ascendentes. ¿Por qué? Porque como manifestamos hoy, tenemos un primer intento, un segundo intento, un tercer intento. Si mantiene, y ya de hecho lo mantuvo en 3 oportunidades, los intentos, valga la redundancia, de intentar quebrar una zona fuerte de equilibrio sin éxito, entonces podría mostrar un movimiento en sentido contrario en caso de quiebre la zona de 0.8505, 0.8500. Entonces, como resumen, tendencia alcista en gráficos mayores, lateralización, y el quiebre de la zona 0.93 nos implicaría una prolongación del movimiento de aproximadamente unos 750, 800 puntos. Debajo de 0.85, esta altura entre estos máximos, entre 0.85 y 0.93, nos podría indicar un movimiento en sentido contrario. Mientras tanto, mientras se respeten estos niveles, nos encontramos claramente en una lateralización de la paridad. Bien, ¿te ayudó, Alcides, a lo que mencionabas? Acá algunos nos preguntan qué recomendamos para invertir. No solemos dar recomendaciones de compra y venta, pero sí déjenme decirles que soy muy cauto en lo que pueda suceder en las próximas semanas y meses también. Hay muchos focos, por decirlo de alguna manera, que cualquiera que se enciende nos puede dar indicios pesimistas en el mercado, lo cual no me pondría al alza y compraría índices bursátiles ni acciones, y en mi caso me empezaría a refugiar en activos, bien sea
oro, plata o también monedas de refugio, yen, franco suizo, en pos de lo que pueda llegar a suceder. Y dicho esto, sin ponerme comprador en los índices bursátiles, estaría atento seguramente a lo que hacía mención, ¿no? a fuertes correcciones en los mismos. No solamente los índices americanos, también los índices europeos y asiáticos. Pero bien, preguntas, comentarios, ¿sí? en este cierre, donde, bueno, tuvimos como objetivo destacar del calendario económico los datos más relevantes, atentos lógicamente a los informes de los bancos centrales y a sus comunicados. Es la semana de los bancos sin duda. También hablamos y dimos mención a algunos de los principales activos, commodities en análisis de mercado. Y si no hay más preguntas y en este cierre, a los que quedaron atentos hasta este momento les quiero agradecer su tiempo, saludarlos y desde ya quedar a su disposición a través de cualquiera de nuestros medios de comunicación, nuestra página web www.molfx.com o escribirnos a nuestro correo electrónico info@molfx.com para acercarnos dudas, inquietudes que hayan tenido, les hayan quedado o les puedan aparecer. Un muy fuerte abrazo y una muy buena semana de trading. Hasta la próxima.